Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube un nuevo material y contenido al mismo. Invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal. Recordándoles para que inviten a otras personas y que se sumen al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, en esta oportunidad vamos a estudiar en el capítulo 20 los versículos 19 al 23. Según San Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasad vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Aclarar lo que nos dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Está hablando de cuál día primero de la semana, de el domingo, porque nuestro Señor Jesucristo resucita el día domingo. Después del día de reposo que guardaban los judíos por la ley de Moisés, ahora nuestro Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo, y por eso la iglesia cristiana celebra con gozo y con alegría el primer día de la semana, porque el Dios en que creemos es un Dios vivo, glorioso, poderoso y real, que venció la muerte. Entonces nosotros celebramos es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo. Hecha esta aclaración, el pasaje que nos compete de estudio en esta oportunidad es relatado por los 4 escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para hacer un contexto, vamos a hacer lectura de estos pasajes. Vamos, Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hagamos lectura de Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Según San Lucas capítulo 24, versículos 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investidos de poder de lo alto. Amén. Ya hecho este contexto acerca del texto de estudio que compete en esta oportunidad, quiero hacer un énfasis especial entre los versículos 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Yo he titulado este pasaje de estudio Autoridad delegada. Autoridad delegada. Y lo explica muy bien esa autoridad delegada en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, amén, en Marcos 16, versículos 15 al 18, el Señor está delegando la autoridad, su autoridad, sobre sus discípulos. Juan resalta que el Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos no estaban conscientes de la plenitud del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio de nuestro Jesucristo no se predica a pedacitos, no. El Evangelio de nuestro Jesucristo es completo. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muerte para perdón de pecados por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y libertad y salvación por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Por eso dice la segunda carta a los Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, sopló sobre ellos, le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y entonces ellos quedaron empoderados para ir y predicar, ya bautizados por el Espíritu Santo, porque este es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas y muchas de esas lenguas ni se entienden y los hermanos y hermanas que se levantan en las congregaciones hablando en lenguas, ni ellos entienden qué están diciendo, sino que porque escuchan que alguien habla así. No, no, no. Las lenguas son de respeto y no de manifestación en cualquier parte para que la gente diga, ay, aquí el hermanito tiene don de lenguas. No, 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 no. Así no es que se manifiesta el Espíritu Santo con la locura y el desorden que a veces en las congregaciones se levanta. No, no, es el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, dice que todo debe ser en orden y con prudencia y que no se alteren allá hablando en lenguas, porque ¿qué dirá el que apenas está empezando? Que aquellas personas están locas, que no saben lo que dicen. Y entonces dicen ahora que el bautismo del Espíritu Santo, el que no hable en lenguas, entonces no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero mucha gente que habla en lenguas y es mentirosa, y es orgullosa, y es soberbia. No, no, no. El bautismo con el Espíritu Santo es el perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo explica en Juan 16:8, en este mismo libro que estamos estudiando. El Señor Jesucristo le dice, y cuando Él venga, cuando está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces, nuestro Jesucristo sopla sobre los discípulos y entra el Espíritu Santo a ellos, porque Él dice, recibid el Espíritu Santo. Y allí es donde ya una persona bautizada por el Espíritu Santo vive una vida de arrepentimiento, que esa es la esencia de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Una persona que lleve el poderoso mensaje del Evangelio tiene que ser nacida de nuevo. Esa persona tiene que vivir una vida de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una persona está convencida de pecado, de justicia y de juicio, y que es salva, esa persona va a predicar en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no a retazos y no a pedacitos. Nuestro Jesucristo le dijo a Nicodemo, ya lo hemos estudiado en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8, que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer del agua y del Espíritu, es necesario nacer de nuevo, le dijo nuestro Jesucristo a Nicodemo. El apóstol Pablo dijo acerca de esto. En la segunda carta a los Corintios, una cita que como cristianos nosotros nos aprendemos muy rápido. Segunda carta a los Corintios 5:17, cuando dice el apóstol Pablo, de modo que el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En este versículo 23 de Juan 20, que leemos, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les serán remitidos, ha sido tergiversado
por muchos años, por la iglesia tradicional, que dice que, entre paréntesis o entre comillas, que es cristiana. Y entonces creen que el perdón de pecado llega a través de un sacerdote y que hay que irle a confesar los pecados al sacerdote para poder recibir perdón. Y entonces el sacerdote manda una serie de cumplimientos y de cosas religiosas, que hay que ir a tantas misas, que hay que rezar tantos Padre Nuestros, que hay que dar limosna a las ánimas del purgatorio, y un poco de cuestiones que no tienen nada que ver con el verdadero arrepentimiento de una persona y perdón de pecados. No, la palabra del Señor dice en Proverbios 28:3, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que confesar los pecados es delante de Dios y sentir un sincero ¿qué? Arrepentimiento. Cuando uno iba a donde el sacerdote, se arrepentía de los mismos pecados cada que iba donde él. Y ya uno hasta sabía que le iban a mandar, pero como le habían metido en la cabeza que el sacerdote perdonaba pecados, entonces uno decía, ah, no, ya hablé con el sacerdote, ya me perdonó el Señor pecado. No es. El apóstol Santiago, no Santiago el que anduvo con el Señor Jesús, sino el hermano del Señor Jesús, que escribió una carta apostólica en capítulo 5, versículos 19-20 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una persona cristiana que predique la palabra del Señor y por medio de esa predicación una persona viene y lo busca, puede guiar a otra persona a que declare sus pecados a nuestro Señor Jesucristo, pero esa persona en sí no es la que perdona pecados. El único que tiene autoridad para perdonar pecados es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que recibió toda autoridad de parte de Dios el Padre. Juan capítulo 5, versículo 22 dice, nuestro Señor Jesucristo dijo así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Toda autoridad dio Dios al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan, escritor de este libro que estamos estudiando del Evangelio según San Juan, en la primera carta, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Quién nos limpia de todo pecado? La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sangre de nuestro Jesucristo no se derramó en la cruz del Calvario para echar fuera demonios, no. La sangre de Jesucristo nuestro no se derramó en la cruz del Calvario que para que nos proteja en el viaje, no. La sangre de nuestro Jesucristo solamente se derramó para el perdón de pecados. Porque hay muchos cristianos que hoy utilizan la sangre de Cristo Jesús como si fuéramos a fumigar. Y entonces aplico la sangre de Cristo Jesús contra aquello, aplico la sangre de Cristo Jesús contra esta otra
cuestión. Contra esos espíritus aplico la sangre de Cristo Jesús. Aplico la sangre de Cristo Jesús contra la ira de ese hombre, de esa mujer. No, la sangre de Cristo Jesús no se menciona en la palabra como si fuera un fumigante, para que se fumigan bichos. No, la sangre de Cristo Jesús se derramó para el perdón de pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor. Jesucristo lo dijo. Y entonces es la sangre de Cristo Jesús que perdona los pecados, y la persona que escucha el mensaje de salvación de nuestro Jesucristo tiene que tener un encuentro real con Jesucristo, como cada uno de nosotros que creemos en Cristo Jesús, que creemos que somos salvos, hemos tenido, y que recibimos perdón de pecados por la sangre preciosa que fue derramada por nuestro Jesucristo allí en la cruz del Calvario, en esa muerte tortuosa que él tuvo allí, y que derramó toda su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando un hombre está predicando la palabra, o una persona está predicando la palabra del Señor, y aquellos oyentes están escuchando, ese hombre y esa mujer tienen que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados, y luego esa persona que está escuchando debe arrepentirse de sus pecados y declarar la victoria de Jesucristo, porque nosotros no solamente vamos a predicar a Jesucristo muerto, sí, él murió, pero aquí Jesucristo ya está comentando los 4 evangelistas que Jesucristo resucitó y que empoderó a sus discípulos y le dio autoridad delegada para deshacer las obras del diablo, como Jesucristo vino y lo hizo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, y él nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros continuemos en esa labor de deshacer toda artimaña de Satanás y todo fruto de la carne, que es donde está Satanás trabajando con las personas que no han entregado su vida a Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Jesucristo, nosotros recibimos la autoridad total de parte del Señor para predicar la palabra, y predicarla en dos sentidos: que la sangre de Cristo Jesús, allí en su muerte se derramó la sangre preciosa de nuestro Jesucristo para el perdón de pecados, y que él resucitó el tercer día para librarnos de toda maldad por el poder del Espíritu Santo. Porque ¿quién levantó a Jesucristo de entre los muertos? El poder del Espíritu Santo. Y allí él sopló sobre sus discípulos, y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Fueron ellos recibieron el Espíritu Santo, y ellos, los discípulos, se arrepintieron de sus pecados y recibieron poder de lo alto. Porque no, en Hechos de los Apóstoles no es el bautismo del Espíritu Santo que reciben los discípulos en Hechos capítulo 2. No, es una manifestación del Espíritu Santo, pero la persona que viene a Cristo recibe el bautismo del Espíritu Santo cuando esa persona se convence por el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, y que debe emprender una vida de arrepentimiento, porque todos los que estamos en Cristo Jesús vivimos una vida de arrepentimiento, que éramos, pero ya no somos. O sea, adúlteros arrepentidos, homicidas arrepentidos, borrachos arrepentidos, mentirosos
arrepentidos. Vivimos una vida de arrepentimiento y que es arrepentirse, despreciar el pecado y tener en su corazón el sentir de no volverlo a hacer, de no volver a pecar. El Señor a nosotros nos ha dado la autoridad delegada en Cristo Jesús, el resucitado. Se lo dio a sus discípulos y de ellos a nosotros. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviesen, les son retenidos. Amén. Autoridad delegada. Si alguna persona que escucha esta enseñanza en esta oportunidad y no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en su corazón y lo quiere hacer en este momento, yo le invito a que allí cierre sus ojos y en fe, desde lo más profundo de su corazón, repita conmigo estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial, yo acepto hoy a Cristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que resucitó al tercer día. Y a ese Cristo vivo hoy lo declaro y lo confieso como mi Señor y Salvador. Creo que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario me limpia de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Gracias, Señor, porque inscriben mi nombre allá en el libro de la vida, donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra, autoridad delegada. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos por esta palabra que tú traes en esta oportunidad y que nos enseñas acerca de la autoridad delegada sobre aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos decidido con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo guardarnos para permanecer en Cristo. Ayúdanos todos los días, Señor, a mantener la autoridad delegada, a tener ese sentir de estar despreciando el pecado y vivir en la santidad y en la obediencia que solamente tú puedes dar. Que todos los días de nuestras vidas nosotros nos dejemos llevar por tus santas y venerables manos y que tú nos guíes en nuestro diario caminar, Señor. Que tu palabra sea esa lámpara, como ella misma lo dice, para que nuestros pasos sean firmes, permanentes y en la dirección exacta que es Jesucristo. Jesucristo que es la luz, Jesucristo que Él nos resplandece en nosotros, Él es la luz del mundo y que nosotros nos dejemos guiar por esa luz inmarcesible, que es la luz del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En medio de las pruebas, de las dificultades, de las situaciones en que vive hoy el mundo, la única tabla de salvación que tenemos nosotros es vivir apegados
al Evangelio de nuestro Jesucristo, declarando su victoria, declarando su poder, declarando su majestad, su autoridad y su gobierno en nosotros y a través de nosotros para que muchas personas también conozcan la verdad de Jesucristo como nosotros hoy la conocemos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.